Hola, estimados alumnos de ICEO, a su módulo 18, nuevos paradigmas del cuidado integral. Pues bueno, ya estamos en el bloque 3, donde nos habla del proceso de atención de enfermería en salud mental. Un tema muy interesante sobre cómo en el área de la enfermería se puede dar una atención a un paciente con algún trastorno mental o alguna situación que pudiera venir a interferir en su salud mental. Dentro de los temas del bloque 3 estaremos hablando de los principales modelos de enfermería en salud mental, la aplicación del proceso de atención de enfermería en los cuidados de enfermería, la relación de ayuda con el paciente que sufre enfermedad mental, las urgencias psiquiátricas y el cuidado de enfermería y tratamientos psicológicos. Bueno, dentro del tema 3.1 hablamos sobre los principales modelos de enfermería en salud mental. Es importante mencionar pues que la práctica profesional del enfermero requiere de un método sistemático que nos ayude a ver o a identificar las perspectivas de la teoría de nuestra profesión, ¿no? Estas teorías y modelos que nos llevan a la práctica para poder guiar un pensamiento y una acción sobre el cuidado. Cosas que ya habíamos revisado en otros bloques sobre los cuidados paliativos, sobre los cuidados posoperatorios, sobre los cuidados que pudieran llevarse a cabo en una situación de una paciente con un estado mental. Tener ese conocimiento de cómo saber abordarlo, tener ese conocimiento de cómo poder trabajar con él. Dentro de los conceptos básicos de los metaparadigmas de un enfermero es importante hablar sobre el cuidado, los conocimientos y experiencias y actitudes que nos llevan a nosotros para poder generar un aprendizaje. Este cuidado pues lo vamos a ir adquiriendo poco a poco frente a la experiencia que vamos teniendo en los hospitales. La parte de la persona, en realidad tener un vínculo, conocer a la persona, al paciente, sus familiares, la sociedad, de nombrar al paciente por su nombre es algo también muy importante, no nada más decirle el paciente de la cama 5, sino el paciente de la cama 5, que su nombre es Juan López. Todo eso nos va a generar pues una diferencia. La salud, hablamos de un bienestar, una enfermedad, una discapacidad, dependiendo de las circunstancias que pudiera el enfermero tratar o trabajar y el entorno, ¿no? Algo muy importante que nosotros tenemos que buscar como las redes de apoyo de cada uno de los pacientes para poder ayudarlo dentro de su diagnóstico, salir a esa enfermedad. Hay una parte de conceptualización de los modelos de los elementos de los metaparadigmas. Un modelo descrito por las cuestiones de un sistema conductual. Este modelo pues se llama el modelo conductual de Johnson, que nos viene a plasmar también la parte de la pirámide de Maslow, ¿no? Donde buscamos que se haga el cumplimiento de la fisiología, en donde nosotros pues tengamos una buena alimentación, unas buenas horas de sueño, de descanso. En la parte del sexo, pues no hablamos desde la perspectiva del placer, sino un equilibrio, una homeostasis, ¿no? La parte de la seguridad, todas aquellas características de lo que yo puedo tener seguridad dentro de mi casa, dentro de mi trabajo, una estabilidad económica. Hablamos de la parte de la afiliación, es aquellos vínculos o aquellos apegos que pueden ser importantes para nosotros dentro de nuestros núcleos de apoyo y de esta forma pues que nos favorezcan a que cada uno vaya mejor. Luego está la parte del reconocimiento, qué tanto me reconozco yo, qué tanto tengo confianza, y la autorrealización, que hablamos de la parte de la moralidad, que es lo que llegaría uno al éxito. Hablamos también de un modelo de sistemas de Betti, un individuo que es un sistema abierto que nos va a establecer un cambio constante sobre la energía, la información en materia con el entorno, ¿no? Aquí ya hablamos de diferentes cuestiones, qué tanto el paciente puede manejar el estrés, cuál es la forma en que lo va a transmitir, cuál es la forma de integrarse o tener una estabilidad.
Hablamos también del modelo de Calista-Roy. Aquí hablamos también de un sistema abierto donde nos permite identificar los estímulos del entorno ante los que responde una respuesta determinada, ¿no? Aquellas cuestiones que si yo estoy teniendo un sistema, pues sí puedo adaptarme, sí puedo afrontarlo, si tengo un estímulo fisiológico, cosas que vamos a identificar dentro de nuestros pacientes. Hablamos también de la teoría general del autocuidado de Dorotea, un autocuidado que describe la actividad de cada individuo. Es importante identificar qué tanto se cuida a un paciente, qué tanto interviene la enfermería, qué tanto llevamos a cabo al paciente a que tenga un autocuidado. La teoría de las relaciones interpersonales de Peplau, que nos habla sobre la cuestión de cómo se establece una relación, un vínculo con el paciente, desde identificar si tiene el propio reconocimiento, si nos apoya, si trabajamos pues en equipo. Dentro de la parte de la aplicación del proceso en atención de enfermería a los cuidados de la enfermería, pues también es otra parte que nosotros tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque nos van a marcar a nosotros cierta información de cómo comportarnos frente a los pacientes. Es importante que el proceso de atención de enfermería pues esté organizado en 5 fases: la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación, ¿no? ¿Qué fue la parte en donde tiene que asistir a estudios médicos? ¿Cuáles fueron los resultados y qué diagnóstico tiene? ¿Cómo vamos a planificar una atención, un tratamiento? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Y cómo vamos a evaluar que en realidad ese tratamiento pues esté funcionando dentro de nuestro paciente? En primera, pues hablamos de la valoración. Comienza cuando el paciente pues llega a la institución, al servicio sanitario, establece su primer contacto. Los datos obtenidos durante esta cuestión pues son de suma importancia, ¿no? Lo que a nosotros nos va a dar un valor en relación a lo que estamos buscando dentro de una perspectiva de identificar al paciente en primera instancia. En segunda, pues vemos los datos de valoración, sus datos subjetivos, que nos permiten pues una visión a una perspectiva del paciente, y ya los datos objetivos, ¿no? Lo que yo observo como profesional, cómo lo apoyo, los datos de pruebas de laboratorio, las pruebas diagnósticas. Dentro de estos elementos de la valoración psiquiátrica, pues encontramos los datos de filiación e identificación, cuáles son la parte de los motivos de consulta, sus antecedentes personales, una personalidad premórbida, una historia personal y una situación biográfica actual, cuáles pueden ser sus antecedentes familiares, su exploración física y su exploración mental. Todo esto es lo que debe de llevar una valoración dentro de los pacientes para poder identificar si llevan una enfermedad mental, ¿no? Dentro del diagnóstico, pues también hablamos de la identificación de los diagnósticos por medio de la valoración. Es importante establecer las prioridades en la aplicación de la intervención. ¿Cuál es el diagnóstico real? ¿Cuál es el diagnóstico de riesgo? ¿Y cuál es el diagnóstico de salud? Yo puedo diagnosticar a alguien que a lo mejor está presentando pues cáncer, y tengo que ver cuál es el diagnóstico real, si en realidad sí es cáncer, cuánto lleva de avance, cuáles son los tratamientos que pudieran hacerse, el diagnóstico de riesgo, qué tanto corre riesgo si un paciente está cerca de él o él de otro paciente, ¿no? Dentro de la planificación, pues se debe formular para cada diagnóstico de enfermería pues factores, ¿no? Que nos hablen sobre su proceso de función cognitiva, la disponibilidad de apoyo familiar. Recordemos que un paciente pues siempre va a trabajar con núcleos o con grupos de apoyo que a nosotros nos ayuden a identificar de forma positiva el avance del paciente. Dentro de la planificación es importante hablar sobre determinar prioridades, establecer objetivos, diseñar intervenciones de enfermería y redactar un plan de cuidados. Se va a llevar a la parte de la ejecución, pues se establecen los objetivos, verificamos si en realidad el sistema o la zona donde lo vamos a mover es algo que planea con el objetivo.
La actuación de enfermería nos habla sobre cómo yo voy a actuar frente al paciente, si estoy cumpliendo mi objetivo, ¿no? Como el planteamiento de mi objetivo que lo comentaba, que si nos vamos a mover, si vamos a atender de diferente forma al paciente, vamos a tener un cuidado completamente normal. Entonces, todo eso se tiene que ver dentro de la enfermería. Y pues la documentación, ¿no? Hablar sobre todas las cuestiones que a mí me van a dar para identificar el caso. Dentro del tema 3.3, pues ya hablaremos de la relación de la ayuda con el paciente que sufre una enfermedad mental. En principios, pues se debe de buscar la comunicación, ¿no? ¿Cuál es este significado? Pues que no nada más sean palabras vacías, que yo trato de escuchar a mi paciente y no me importa lo que me está diciendo, sino atender al paciente en otros aspectos, y esto nos va a dar una referencia de empatía, que es ponerme en el lugar del otro para que yo pueda estar de alguna forma con los pies plasmados, pero comprendiendo a mi paciente. Para tener en cuenta antes de relacionarse con el paciente, pues es importante recibir y observar a las personas, a las cosas sin prejuicios y teniendo en cuenta que el paciente es un ser individual, ¿no? Que él puede tomar la decisión de ir o no ir. Luego también hablamos del encuentro entre el profesional y el paciente, que se debe de dar un fenómeno de simpatía, antipatía o indiferencia. Por ejemplo, aquellos que les gusta la parte de pediatría o la situación de que estudiaron algo que tengan que tener en contacto con los niños, en realidad ellos pues ya saben, en este caso niños pacientes, pues que nos pudieran a nosotros dar una referencia sobre el primer contacto que estamos llevando a cabo, ¿no? Esta simpatía, si les comento que es un menor, pues vamos a tratar de tener una referencia, un vínculo con él, no de cercanía, de que nos pueda afectar el daño que puede ocasionar si el paciente pues fallece, ¿no? Y pues en realidad la cordialidad, la calidez, la cercanía, la empatía de nuevo, esa cordialidad de por lo menos decirle buenos días, te saludo y conozco tu nombre o conozco un poco sobre tu caso. Eso muestra un poco de interés. Durante la relación con el paciente debemos de marcar siempre los objetivos, por ejemplo, el respeto ante todo, fijar el tiempo que durará la entrevista con el paciente cuando se va a hacer una evaluación. Llevar un hilo conductor nos va a permitir pues establecer, ver la causa y llegar a los objetivos. Tener una buena relación para poder transmitir la comunicación y tener empatía. Vuelvo al mismo punto de ponerse en el lugar de la otra persona. Dentro de esta parte hablamos de la importancia de practicar el resumen. Cuando el paciente nos va a hablar de sus problemas, conviene irle haciéndole resúmenes de lo que nos ha dicho para que sepa que vamos captando. Eso muestra un poco de interés. Siempre conviene hacer un resumen como la forma de terminar la entrevista. Ah, sí, pues ya me dijo esto, esto y esto y esto. Entonces sí lo considero de una forma positiva. O sí considera hasta el paciente que le están haciendo caso. Cuando hablamos sobre si hay una nueva entrevista, pues nos conviene hablar sobre una entrevista pasada. ¿Para qué? Para que el paciente se dé cuenta que ya habíamos hablado de ciertos temas. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Cómo actuar ante las preguntas? Pues es conveniente que cada que vaya acompañada simplemente debe ser una explicación. Y el profesional, por lo que lo hace, pues debe de saber cuáles son o cómo caben las dobles intenciones en una pregunta de doble sentido, ¿no? Cuando en ocasiones se quieren aprovechar como de nuestros pacientes, es importante conocer o que identifiquen ese punto. Saber desconectar es importante, no es que sean de fierro, ni de metal, ni de nada, ni tengan sentimientos, pero sí identificar, desconectarnos de esa actividad y retirarse a su propiedad, ¿no? No estar pensando constantemente en qué va a suceder con el paciente. El problema es cuando nos quedamos enganchados sin desconectar, entonces todo el tiempo estoy pensando, todo el fin de semana, si la señora si se fue en la parte, por ejemplo, con paz, si se fue tranquilo, si en realidad nos marca a nosotros esa parte de engancharnos y no llevarnos a casa la problemática
y estar pensando constantemente y dónde estará y qué pasó y si estará bien el paciente. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en una situación así. Cierre y despedida, pues simplemente nos habla sobre resumir y recalcar los aspectos más significativos dentro del día de convivencia o dentro del día en el que le permitió pues estar ahí, ¿no? Como le comentan, sin preocupaciones y luego llamar a una nueva consulta. Dentro de la parte de la urgencia psiquiátrica, bueno, pues toda urgencia psiquiátrica implica un riesgo vivencial para el paciente, lo que es necesario un diagnóstico clínico. Es importante que ya tenga una evaluación por un psiquiatra y que nos ayude a dar un seguimiento asistencial ambulatorio, ¿no? Sino que nos marque cuáles podrían ser aquellas urgencias psiquiátricas que pudiéramos identificar, ¿no? Alguna persona que tiene un pensamiento suicida, pues es algo que se debe de abordar con una urgencia psiquiátrica. ¿Qué va a hacer la enfermería? Pues va a valorar el propósito, más que nada identificar la situación, determinar rápidamente la naturaleza de la urgencia e intervenir, ¿no? En algunos pues se puede trabajar en equipo, llega un menor con alguna malformación y ya se puede estar trabajando como en equipo para poder programar todo y la valoración de urgencia o algún trastorno nos ayude a intervenir, ¿no? Más allá de una malformación física, sino la intervención psicológica que nos ayude a diagnosticar rápidamente qué se puede hacer. Dentro de los principales síndromes de urgencias, pues hablamos con pacientes con ansiedad, alguien que pueda tener una situación de suicidio, pacientes con conducta violenta, identificar cuáles fueron esos patrones que lo derivaron, y la parte de los pacientes con agitación psicomotriz, como el mal de Parkinson, que van teniendo una pérdida de la eficiencia física y también psicológica, ¿no? Desde una perspectiva de que tienen que comenzar a depender de sus familias para una mejoría. Dentro de los aspectos fundamentales en la urgencia psiquiátrica, pues nos habla de un entorno para el paciente, ¿no? Donde podríamos considerar que se cumple con ciertos lineamientos. Se puede tener un personal suficientemente capacitado, comunicar el comportamiento de lo esperado, o sea, es algo que se puede transmitir. La seguridad se maneja desde una perspectiva personal y nos lleva a una situación de aislamiento, ¿no? Constantemente nos habla sobre las personas que se alejaron de la sociedad y comenzaron a ignorarse a sí mismos. Y dentro de las características de lo que hablábamos aquí, la seguridad que nos va a ayudar a un manejo personal, la comprensión de la conducta del usuario. Entonces, si una persona tiene un problema psiquiátrico, pues en realidad no podemos forzarlo a ser atendido, sino trabajar un poquito la empatía con esa persona para poder transmitirle, ¿no?, la información. Recordemos que hay diferentes tipos de niveles de trastornos mentales y más que nada depende también de las circunstancias de cómo se aborda desde la perspectiva de los padres. Entonces, eso nos da a nosotros el conocimiento, la información de dónde está, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica dentro de un hospital puede generar un comportamiento violento y esa misma persona puede llegar a cometer la parte de un daño que pueda repercutir. Entonces, toda la parte de la urgencia psiquiátrica es importante conocer que existe la parte donde nos va a dar a nosotros una seguridad de cómo tratarlo, de cómo manejarlo, de cómo abordarlo, de cómo platicarle. Y por último, pues está la de la parte de enfermería y tratamientos psicológicos. Nos habla dependiendo del número de terapias, según el número de participantes, desde una perspectiva individual, de pareja o familiar. Recordemos que son todas las áreas que podemos ver.
Luego también nos habla de los aspectos psicoterapéuticos del proceso del enfermero, el enfermero como un coterapeuta, el enfermero como la parte de la psicoeducación, el enfermero elaboración de la familia, la entrevista motivacional y el manejo de las quejas somáticas. Entonces, dentro de estas características es importante que se haga una valoración hacia dónde se va a dirigir el enfermero, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de vida que yo quiero? ¿Cuáles son las condiciones o cómo voy a tener el acercamiento hacia la persona? Si puede ser que me extrañe, no me extrañe, o nada más fue como una situación en la parte de la psicoeducación, ¿no? Una valoración de la familia, todos aquellos aspectos psicoterapéuticos que pudieran ustedes apoyar, desde identificar que se comuniquen asertivamente sobre lo que les pasa, y eso pues en realidad les va a dar un poquito más de auge y conocimiento. Bueno, es importante mencionar la parte que estábamos manejando de los cuidados sobre voy a mencionar un poco la parte individual. Nos habla sobre la atención al paciente de forma individual, que me puede llevar a mí a tener un conocimiento, ¿no? Sobre su manejo, sobre su terapia, sobre el grado de enfermedad, sobre si constantemente sigue los tratamientos, que era lo que veíamos en otros bloques, pues la adhesión al tratamiento. Si hablamos de la parte de pareja, hay que ver cómo se puede vivir dentro de un hospital, las circunstancias que pueden afectar a un paciente y la parte también familiar, cómo nosotros podemos indagar dentro de su núcleo familiar para encontrar una característica que me pueda dar a mí un soporte, ¿no? Ya vamos a ver si se pueda trabajar, pues los enfermeros siempre juegan un papel muy importante desde la búsqueda del reconocimiento en donde apoyan tanto a los pacientes que en el momento de una psicoterapia, pues el paciente puede comentar que se sienten bien con la atención de los enfermeros y que los grados o los altos niveles de ansiedad, pues de alguna forma han disminuido, ¿no? Entonces, todo este tipo de características dentro de la psicoterapia es importante que nosotros comencemos a delimitar cuál es el apoyo o así como el apoyo que se le puede establecer a un paciente o un enfermero, ¿no? Hablamos sobre las circunstancias del enfermero, no, sino en realidad como apoyo, ¿no? No tanto como un coterapeuta, porque en realidad tendríamos que buscar una cuestión ética. Entonces, eso es algo muy importante. Y bueno, pues dentro de la cuestión también mencionar que la valoración infantil nos habla sobre cómo poder identificar algún trastorno, ¿no? En ocasiones los niños son más listos y logran identificar antes alguna situación donde traten de tener un vínculo o valorar a su familia, pero que también los mismos familiares estén tranquilos. Bueno, si tienen alguna duda, pues me la hacen saber por medio de plataforma o por medio de correo y estoy al pendiente de ustedes. Los invito a la participación en el bloque 3 y la entrega de su proyecto integrador. Que tengan un lindo día.